...21 de junio del 2025... un nuevo programa de Vox Populi Vox Day... transmitiendo desde el Centro Cultural Radiofónico Lorenzo Arenas. En esta oportunidad, y para meternos en contexto de qué es lo que está pasando en Chile y el mundo... quiero recordar algunas cosas, algunos eventos que se están produciendo. Días atrás el Estado de Israel bombardeó al Estado de Irán, sin previo aviso. Bueno, el resultado ha sido que hasta el día de hoy, en una respuesta total y absolutamente inesperada para todo el mundo, Irán, en un contexto de desarrollo de nuevo armamento, total y absolutamente novedoso, ha logrado romper la famosa cúpula de hierro del Estado de Israel, al punto de que, de una manera, por lo que ha trascendido, prácticamente desesperada, el Estado de Israel está pidiendo ayuda, clamando por ayuda de Estados Unidos y de la Unión Europea. ¿Qué va a pasar aquí? No lo sabemos, pero lo señalo esto porque es importante para el futuro, para quien tome las riendas del Estado y la República de Chile, para quien sea nuestro próximo presidente. Probablemente va a tener que tomar decisiones respecto de lo que hoy día se está cuajando a nivel internacional. Ahora, a nivel nacional, y también en este mismo contexto, días atrás hubo un allanamiento a dependencia del gobernador de Santiago, ¿ya? Ahora, lo extraño acá es que pareciera ser que el equipo jurídico del gobernador de Santiago, ¿ya?, que está siendo bastante cuestionado, estaba al tanto de este allanamiento, al punto de que se dice inclusive que habría entregado voluntariamente alguna de la información requerida. ¿Cómo es esto posible si se supone de que cualquier orden emanada de un tribunal en este contexto debe ser secreta? Muchos se preguntan, ¿habrá una Hermosilla por ahí dando vuelta, moviendo los hilos de la política nacional, tal y cual como se ha sabido hasta el día de hoy que están funcionando las cosas acá en Chile? Bueno, metámonos ahora, vamos con nuestro entrevistado. Nuestro entrevistado es abogado de la Universidad Católica, ha sido diputado, actualmente es diputado por la región de Atacama, ha sido diputado en 5 periodos, ¿ya? Ha sido fundador del Partido Regionalista Verde Social, del cual fue su presidente hasta hace unos años atrás, ¿ya? Hoy día es precandidato presidencial para enfrentar unas primarias, me parece, dentro de poco. Él tiene un pasado que tengo que señalarlo, porque de ese pasado emanan, yo creo que gran parte de sus ideas y gran parte de sus motivaciones. Su padre, profesor de historia, su madre, comerciante y dueña de casa. Estamos hablando de conocimiento mezclado con esfuerzo. Hoy día les presento a Jaime Mulet Martínez. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias por la invitación al programa. Y bueno, aquí estamos obviamente a tu disposición. Parto por, si quieres, a propósito de los comentarios que hace de contexto, ¿cierto?, de esta guerra, el ataque de Israel a Irán, y lo que ha provocado, ¿cierto?, una tensión aún mayor todavía en el Medio Oriente, que es muy dolorosa para todos, no solo para las víctimas de estos ataques. Además de lo de Gaza, ahora estamos, ¿cierto?, con Irán. Irán respondiendo también, y parece que traspasando ciertas vallas que Israel suponía infranqueables, lo que es muy interesante también respecto a la estabilidad que se puede dar en el Medio Oriente, metiéndose Estados Unidos, visto, no sé hasta qué punto, pero va avanzando eso. Y bueno, creo que eso es muy grave. Cualquier conflicto de esta naturaleza obviamente es grave. Irán tiene capacidad nuclear, Israel tiene cierta capacidad nuclear, Irán, que se ha cuestionado, en fin, pero Israel también la tiene, ¿cierto? Creo que es un riesgo tremendo lo que está pasando en Oriente Medio. Por eso que creo que hay que tener siempre una postura muy clara. Nosotros los regionalistas verdes somos por definición pacifistas, no creemos obviamente en la violencia ni de un Estado a otro Estado, aunque desde que el mundo existe han habido guerras, pero la capacidad nuclear pone un riesgo muy importante no solo a los países que están en la conflagración, sino que al mundo completo, incluso a la existencia del planeta. No quiero ser fatalista, pero creo que desgraciadamente, digamos, estamos en una situación de esa naturaleza. Respecto al otro tema, bueno, creo que
la incautación, el allanamiento a las oficinas del gobernador de Santiago revelan hasta qué punto hay complicaciones en este tema. Los gobernadores prácticamente de todas las regiones están metidos en lío, incluido el ex gobernador de esta región del Biobío, que también hay causa, que están pendientes, directa o indirectamente relacionadas. Y muy complicado. Hay personas que están privadas de libertad, incluso leí ahí que la señora Polisi había pedido permiso para salir de su arresto, que es una persona que vive en esta región y que tiene que ver con los casos de corrupción de esta región. ¿Para qué decir la región? Bueno, la Araucanía, en fin. Hay problemas, y creo que lo importante es que la justicia actúe. Eso es muy importante. Y que también se sancione severamente y que también se prevenga. Yo tengo una serie de propuestas para evitar estas cosas, porque hay que evitarlas, o tratar de evitarlas lo más posible. Hay que castigarlas como corresponde, con mucha fuerza. Pero también, y en esto yo soy muy cuidadoso, creo la presunción de inocencia. A veces se condena gente comunicacionalmente, a veces hay fiscales que filtran algunas cosas y otras no, entonces igual no hay que olvidarse ese principio. Hasta hace pocas semanas atrás todo el mundo suponía que Iracy Halder, por ejemplo, ex alcaldesa de Santiago, había cometido delitos, en fin, con el caso Sierra Bella, resulta que el mismo fiscal, ¿cierto?, ya la sacó del caso porque no tiene responsabilidad. Y quizás ella perdió la elección. Y no es que la esté defendiendo, sino que lo pongo como ejemplo. Entonces también ojo con los fiscales que a veces levantan algunos temas, otros no, otros los esconden. Hay fiscales acusados de corrupción. Digo eso porque creo que hay que tener siempre templanza y cuidado en las cosas. Y obviamente hacer un juicio, ¿cierto? Un juicio me refiero a ocupar tu juicio más que un juicio condenatorio. Y tomar las medidas preventivas para que estas cosas no se repitan. Creo que es muy importante eso. Yo Dorrego lo conozco, tengo una buena impresión de él, pero obviamente hoy día la verdad es que uno no puede meter el mano al fuego por nadie. Hoy día, en el caso de la potencial guerra, se ha dado un movimiento de manipulación y censura terrible, sobre todo por parte del lado de Israel, respecto de los medios de comunicación. Han bombardeado medios de comunicación, han requisado cámaras, han cerrado medios de comunicación, de manera tal de que todo pasa por el filtro de lo que es el Estado Mayor del Ejército de Israel. En definitiva, inclusive esto se presta para difundir noticias que no son verídicas, ¿ya? O orientar también la voluntad de la población en tal y cual sentido. Eso se ha dado también acá en Chile. Se ha dado también acá en Chile con el monopolio de la información por parte de ciertos grupos, ¿ya? Y por lo que se dice y lo que no se dice. Tú bien lo has señalado. De repente hay un juicio público que antecede al juicio de la justicia. ¿Qué te parece a ti el tema de los medios de comunicación, el juego que tienen dentro de la política del Estado, y ahora particularmente centrémonos en Chile, y también el juego, qué valor puede tener la entrevista que estamos realizando precisamente hoy día en un medio que es comunitario? Bueno, parto por eso, parto por la importancia de los medios comunitarios, la importancia de los medios que están directamente relacionados con la comunidad. Parto por la importancia que tenemos también de mandar información a través de las redes sociales, que eso permite al menos expresarse, aunque cada vez más complejo, porque uno ve inteligencia artificial, inventan noticias, inventan cosas que tú al final estás cayendo en algo que no sabes si es verdadero o falso. Exacto. Pasó en Argentina hace algunas semanas atrás en la elección de gobernadores o de autoridades locales o regionales, donde el equipo de Milei que combatía o competía con la gente de Macri, las dos derechas, esta derecha cavernaria Milei y la otra derecha más clásica, ¿cierto? E inventaron un video de Macri apoyando al candidato de Milei. Y ganó ese candidato. Y fue un invento, o sea, pusieron a Macri diciendo algo que no había dicho. Estamos en un problema muy complejo. Desde el punto de vista de las comunicaciones, uno no sabe al final lo que es verdad o lo que es cierto, lo que es mentira o lo que es verdad. Entonces creo que la comunicación desde la base es muy importante. Porque usted que me entrevista, usted lo conoce el territorio, lo conoce la comunidad. Usted no va a ser capaz, porque la comunidad le va a reprochar si usted inventa noticias, pues lo va a ver, va a poder acercarse, va a poder venir a golpear la puerta, por decir, oye, ustedes nos están engañando. Entonces es muy importante defender la comunicación local, la comunicación regional, los medios regionales. Pero la manipulación ha existido siempre. La inventó con mucha fuerza la Alemania nazi también con Goebbels, en otro sistema, en otro momento.
Y de manera que quienes están en el poder generalmente tratan de dominar también las comunicaciones, porque obviamente van controlando. Los regímenes democráticos, clásicos o liberales lograron establecer la libertad de expresión como un derecho humano de primera generación. Libertad de expresión, derecho a la información, derecho a informar, que son fundamentales, y libertad de conciencia, que es muy importante. Entonces creo que eso es muy importante defenderlo. La información con fuentes comunitarias, fuentes regionales, es muy importante por lo mismo. Porque tú tienes derecho a no solo informar, sino que la ciudadanía tiene derecho, si tú mientes o tú engañas, a verte. A ti, Antonio, si tú engañas a la gente que te ve en este canal comunitario y te dedicas a mentir, ¿cierto?, a dar información falsa, obviamente te van a venir a ver. Tiene cierta escala humana todavía, de cierto control ciudadano, que es muy importante. Un canal, CNN u otro, en fin, que no está acá o que llega por satélite, te puede engañar todo el tiempo. De alguna manera existe ese engaño. O se sobreideologiza o defienden posturas. Pero yo quería también señalar que hay un proyecto de ley de un conjunto de senadores de la derecha y de lo que fue la concertación PPD, socialista y de derecha, que quieren ponerle límites a cierta información o a los medios de comunicación que entreguen información filtrada. Es cierto que la información filtrada no corresponde que la filtren desde la Fiscalía a los medios, ¿ya? Porque eso ocurre, la filtran los abogados, la filtran los fiscales, la manipulan. Entonces están proponiendo eliminar digamos, no al que filtra, sino que al que la difunde. Y yo quiero decir que yo no soy partidario de ponerle límite a la libertad de expresión, ni al derecho de información. He aprendido eso. ¿Por qué? Porque cada vez que tú le pones límite, de alguna manera tú dejas en manos de otro qué se limita, qué no se limita. Prefiero que el irresponsable, el que hace mal uso de la libertad de información e inventa, sea sancionado civilmente, tampoco penalmente, sino que pague las consecuencias del daño que provoca, más bien. Claro. O sea, desde el punto de vista del daño. El daño que hace un medio de información, ¿cierto?, que muchas veces lo hacen conscientemente, pero no ponerle el bozal, ¿cierto?, no ley mordaza, no. Me llama la atención que senadores del PPD estén en eso hoy día con la derecha, tratando de tapar esas cosas que salen de la Fiscalía. No se hubieran sabido muchos casos con eso. Tampoco me gusta que lo filtren, y hay una sanción si que se filtra, se investiga, pero quiero decir que la libertad de expresión es fundamental, y el derecho a la información son dos cosas distintas. Libertad de expresión, derecho a información y derecho a estar informado, eso es necesario, y a veces uno está desinformado. Jaime, eres candidato presidencial, vas a enfrentar unas primarias, ¿ya?, para ver cuál es el que va a correr hasta el final. Dentro del grupo con el cual tú te estás involucrando, digamos, porque hay algunas tironeos ahí. Sí, pero también hay coincidencia en algunos conceptos ideológicos y de esa naturaleza. Pero sea como sea, ¿qué te parece si nos metemos ahora en el contexto de tus propuestas programáticas? No, con el mayor gusto. Una de tus primeras propuestas tiene que ver con el desarrollo del Estado. Uh-huh. Ahí hay una propuesta de desarrollo pública y privada, desarrollo de carreteras. Leí algo de tus propuestas y me acordé mucho de lo que significó el gobierno de ¿cómo se llama? Se me olvidó este presidente de la Revolución del 91, Balmaceda. Balmaceda hizo un gran esfuerzo, para mi gusto, históricamente hablando, para mi gusto personal. Ha sido el principal, el más importante presidente que ha tenido Chile, pero él hizo un gran esfuerzo por alcanzar el desarrollo tanto... Hospitales, hizo una tremenda obra pública en un tiempo cortito. Exacto. Después lo sacaron. ¿Qué me puedes decir respecto particularmente de esta propuesta? Bueno, mire, yo creo que a propósito de usted dice Balmaceda, es muy interesante Balmaceda, y perdón que me detenga ahí un segundo. Porque piensen ustedes que Balmaceda alcanzó a gobernar 5 años, era en quinquenio, si mal no recuerdo, claro. Sí. Y no alcanzó, o sea, al final se suicida el día final de su mandato, ya habiendo sido derrotado por la Marina, digamos, por los que se alzan en contra del presidente constitucional, por el Congreso, de alguna manera, en esa tensión. Pero hizo un trabajo tremendo de obras públicas, hospitales, trenes, colegios, muelles. Digo eso, ¿sabe por qué digo eso? Porque hoy día nos demoramos tanto con cada cosa y ahí hay un problema bien grave. Nos demoramos
en hacer un agua potable rural. El otro día me reuní con don Rufino, que preside las APR de todo Chile, que las asesoran. 6 a 8 años en hacer una APR para llevarle agua a una comunidad. 6 a 8 años, por los trámites, en fin. Por distintas razones. Yo creo que el problema tiene que ver con los valores. Y mire cómo lo voy a plantear, porque creo que hay que darle muy duro a una serie de obras que tiene que hacer este país con urgencia. Y yo hablo de colocar una especie de fast track legislativo para avanzar en obras de infraestructura, hospitales, muelles, que no tengan grave problema ambiental, obviamente, porque ese es otro tema que hay que cuidar. Pero hay cosas que, por ejemplo, un hospital. ¿Por qué digo los valores? Porque si para la sociedad chilena, que yo creo que no cabe duda, el valor principal es la vida, ¿cierto? Y hay otros valores que están más abajo, pero los valores son escalas, unos están más arriba de otros. Estamos de acuerdo. ¿Cierto? Entonces, si usted dice, mire, para hacer un agua potable rural, que es llevar vida, que llevar agua es llevar vida a los hombres, a la familia, a las plantas. Pensemos en agua para los hombres, a la familia. ¿Ya? Y usted de repente se demora en un trámite porque hubo un problema de cualquier naturaleza, arquitectónico, incluso arqueológico, a el que usted quiera. Pero está abajo. Entonces, abajo de los valores. Entonces, ahí muchas veces un valor menor impide que se cumpla un objetivo mayor. Superior. Y ese es un problema. Entonces, uno tiene que sí preocuparse del valor que esté más abajo. Por ejemplo, a veces se ríen de los temas arqueológicos algunos. Está muy bien, pero tiene que darle un plazo. O sea, ya tenemos 1 mes, 2 meses, y el Estado tiene que resolver eso también. Pero no 5 años, 6 años. Hay una serie de hospitales que no se han hecho en la zona sur porque están trabados ahí. Entonces, ahí es donde se produce algo que yo lo he ido abordando de esa manera para ver cómo apuramos. Entonces dije, hay que ir a los valores. Pues. ¿Qué necesita la gente? Vida, es lo primero, ya. Y un hospital lo vamos a parar por un problema que muchas veces no vamos a dejar de auxiliar vida por... Ahora, ese valor secundario tiene también que protegerse, pero no puede impedir. Así he ido resolviendo eso porque creo que hay que apurar obras públicas, hospitales, infraestructura que se requiere en el país, que es muy importante, viviendas. Se requieren construir 600.000 viviendas. Sin vivienda no hay seguridad, sin vivienda no hay hogar, sin vivienda a veces no hay conversación, no hay familia. Estamos preocupados de la natalidad y no tenemos ni casas. Muchos jóvenes están hoy día allegados, ¿cierto? Muchos. Y nos demoramos muchas veces en cosas que hay que apurar. Nosotros proponemos duplicar la cantidad de viviendas que se están haciendo ahora, y esto no es un dicho, yo lo he estudiado a fondo. El año 2015 se hicieron en Chile 179.000 y tantas soluciones habitacionales entre vivienda, departamento público y privada, casi 180.000. El año 2024 hicimos 80.000, menos de la mitad de lo que se hizo, casi todo público, 65.000 aproximadamente, 15.000 privadas. ¿Por qué? Porque hay un problema. Hay un problema donde la gente no tiene, los que antes podían bancarizarse, postular a crédito hipotecario, hoy día no, porque subió mucho la vivienda y subieron un poco los sueldos, por distintas razones. Eso hay que resolverlo y tenemos propuesta para eso. Le tenemos que quitar el IVA a la vivienda, porque al final el IVA, que era una medida que se decía, mire, con esto vamos a sacarle plata a los que tienen 2 o 3 departamentos, en fin, y ya, para que no les cueste tan barato, se transformó en un problema, porque subía el valor, entonces el que quiere acceder ahora a un departamento no puede, porque ese IVA le significan 7, 8 puntos, o sea, por ciento más caro. ¿Me entiende? Tenemos que hacer una verdadera revolución de la vivienda social para los sectores más modestos y la vivienda pública. Construir. Y se puede con incentivos tributarios para la vivienda privada, con compra de suelo, que es el principal problema para la vivienda pública, y ahí va a haber que expropiar, invertir. El suelo es el principal escollo que tiene. Y hay capacidad para activar rápido. Bueno, obras, hay que hacer obras, generar empleo, da seguridad, etcétera. Por eso que tenemos ese plan. Tenemos que reindustrializar algunos sectores del país, y no son locuras, yo no estoy hablando de cosas del siglo XX. No podemos, Antonio, seguir vendiendo cobre en concentrado. Yo he visto en Atacama, mi tierra, que produce cobre desde muchos años, obviamente desde antes de la llegada de los colonos. Entonces, el cobre en el año 1850 se iba fundido y se exportaba, y hay unas barras así que la otra vez desenterraron. Tengo una. ¿Viste? Sí, chiquitita, pero la tengo. Entonces el cobre siempre se ha fundido, desde 1850, hay unas fundiciones pequeñas, de esas fundiciones antiguas, ¿cierto? Y hoy día se va en tierra, concentrado, 28% cobre, el resto tierra, y dentro de ese concentrado van tierras raras,
renio, el cobre obviamente, plata, oro y otros platino y otras trazas de minerales que valen mucho. Y perdimos la capacidad de fundición. Hoy día se exportan 13.000, 14.000 millones de toneladas de concentrado de cobre y 1 millón y un poquito más de toneladas de cobre fundido y refinado. O sea, más o menos estamos 4-1. Y antes estábamos casi al revés, era casi todo cobre fundido y refinado. Y eso genera empleo, eso genera reindustrialización, eso implica incluso trazabilidad, porque tú puedes usar energía verde en el norte para fundir y refinar. Tú en vez de mandar 3 barcos vas a mandar 1 con la misma cantidad de cobre, tú vas a rescatar esos metales, vas a tener... Todo es puro ganancia. Estamos perdiendo, incluso quedando amarrado a China, porque China, que está fundiendo casi todo el cobre de Chile y refinándolo, te puede terminar imponiendo el precio después si tú no tienes capacidad. Y eso hay que hacerlo. Acá mismo perdimos la siderúrgica Huachipato. Hace 2 meses atrás salió la información en la prensa que Inglaterra había expropiado la última siderúrgica que quedaba en Reino Unido. No solo en Inglaterra, en Reino Unido. Los 3 países que forman parte del Reino Unido. La última, que era propiedad china. Y los chinos habían dicho que quebraba, pues estaban, en fin, y la estaban cerrando. ¿Qué hizo el Estado donde nació el capitalismo? La expropió, porque dijo es de interés nacional, no podemos quedarnos sin una siderúrgica, y la expropiaron, y hoy día es del Estado. Yo no soy estatista, por definición, pero el Estado tiene que cumplir ciertos roles. Si me permite, Sí, Jaime, por supuesto. ¿quién menos estatista que los ingleses? La cuna del capitalismo. Sí. En algún momento, Margaret Thatcher Privatizó todo. se refirió precisamente hablando del contexto internacional y entre ellos de cómo se implementaba el capitalismo en Chile. Ella señala que un país que, no fueron estas sus palabras, pero en el fondo esto fue lo que dijo, que un país que permite la privatización de sus recursos estratégicos va camino del suicidio. Eso lo dijo ella. Y eso ningún país medianamente inteligente lo hace. Se refería particularmente a que Inglaterra jamás iba a permitir la privatización de sus recursos ni servicios estratégicos, siendo la cuna del capitalismo. Nosotros aquí hemos privatizado todo en dictadura y en democracia. Incluso ahora existe el absurdo, porque no es otra cosa que decíamos que los privados tienen que tener la generación de energía, la distribución de energía eléctrica, y la tienen los estados extranjeros. CGE, que administra gran parte de la distribución y transmisión de energía eléctrica, es del Estado chino. Enel, que genera energía eléctrica, es del Estado italiano, controlada por el Estado italiano y parte de los privados. La transmisora que dejó la escoba en el norte es propietaria de Colombia, controlada por el Estado de Colombia. Y nosotros entregamos la energía, la transmisión de la energía, ni más ni menos que una potencia. El día que queramos apretar, si están haciendo mal las cosas las empresas, nos vamos a tener que entender con el señor Jinping. Y ese es un problema gravísimo, entonces se producen cosas extremas. Y acá la fundición deberíamos haberla salvado, la siderúrgica, modernizado. No hay que tenerle miedo a eso. Si el Estado tiene que corregir, el mercado opera. A mí me gusta, opera el mercado, pero tanto mercado como sea posible, pero tanto Estado como sea necesario. El mercado capta billetes, no capta la necesidad, capta el dinero. La necesidad no la capta el mercado. Alguna vez me recuerdo haber leído un informe de geopolítica, creo que era emanado de Estados Unidos, donde hablaba que con la diferencia de gradiente entre altura y nivel del mar, más los recursos hídricos que cuenta Chile, Chile tenía la capacidad de proveer de electricidad básicamente a todo el cono sur de América. Sí. Y eso hoy día, constantemente cuando aparecen estos problemas con la generación y la distribución de energía, se nos señala que tenemos problemas en la generación y obviamente en la distribución. Hace poquitos días, 2 o 3 días atrás, hubo una protesta acá en Palomares porque después del temporal estuvieron casi una semana sin luz. Sin luz en las calles, sin luz en las casas, con todo lo que ello implica. La tecnología. Mire, a propósito de la energía, nosotros en la propuesta programática nuestra señalamos y hablamos de que en 4 años podemos generar 1 millón de techos solares. ¿Por qué? Porque el techo solar nos permite obviamente ayudar al cambio climático, porque generamos energía solar y ayudamos a la cuenta de la luz, baja a la mitad. La cuenta en esta latitud, en el norte un poquito más, porque aquí puedes tú generar energía solar, generas un poco menos que en el norte.
Pero la verdad es que esa es la fórmula donde nosotros podríamos bajar la cuenta de la luz, tener soberanía energética, incluso en comunidades, ojalá instalar plantas fotovoltaicas por los gobiernos locales, por los gobiernos municipales, perfectamente posible. Pero hoy día, no, pues tenemos un sistema regulado donde las grandes generadoras de energía eléctrica y las distribuidoras te complican instalar un techo solar y poder inyectar energía al sistema, que se llama net billing, de neteo de cuenta. Tú le metías energía y tú le comías energía en la noche, para no tener sistema de batería, que eso es más caro, pero en el día tú podrías estar generando con tu techo y en la noche sacarle al sistema y compensas la cuenta. Eso que se hace muy poquito en el país, te permite bajar la cuenta de la luz a la mitad más o menos. Nosotros proponemos 1 millón de techos solares partiendo por los sectores más modestos, subsidiando los sectores medios. Vale como 2 millones de pesos cada solución hoy día y un poco menos incluso. Es muy importante eso a nuestro juicio, te fijas, pero bueno, el país tiene enormes desafíos. Nosotros tenemos un gran plan de construcción de vivienda que te decía que es muy importante, porque necesitamos también generar empleo. Tenemos 840.000 personas que están hoy día desempleadas, que tenemos que ir y abordar eso. Para ir avanzando, aquí podemos hablar toda la entrevista, dedicarlo al tema, sobre todo el desarrollo tecnológico, la vivienda, la fuga térmica, un montón de cosas, la funcionalidad misma de la vivienda, pero para ir avanzando, otra de tus propuestas importantes es el tema de la seguridad pública, crimen organizado, narcotráfico. ¿Qué nos puedes decir de esto? Mire, yo he recorrido el país entero y la verdad es que el primer tema que te plantean es el de seguridad en todas partes, y el de la inmigración en el norte, que lo mezclan, justa o injustamente. Entonces, ¿qué cosa nueva planteo yo en seguridad que no sea lo dicho? Que tenemos que aumentar carabineros, tenemos que tener recursos, tenemos que iluminar espacios públicos, una serie de cosas que son, no diré de perogrullo, pero que hay que hacerlas sí o sí, cualquiera que tiene que llegar lo tiene que hacer. ¿Cuáles son los elementos diferenciadores de mi propuesta? Además de esas, las repito, porque a veces si no las dice uno, la gente cree que no interesa, pero es muy importante aumentar el número de carabineros, muy importante, iluminar los espacios públicos, quitarle los espacios públicos al narcotráfico. Pero hay 3 propuestas adicionales que yo pongo. Una es muy discutible, que es crear la policía o las brigadas o las patrullas municipales. Escalar lo que hoy día es la Guardia Municipal o la Seguridad Municipal, un escalón más arriba, con gente más preparada, ¿cierto? Con uso de armas no letales, ¿ya? Y que hagan una serie de labores que hoy día hace Carabineros y que no son netamente policiales de delito. Por ejemplo, hacerse cargo del tránsito, hacerse cargo de las notificaciones, hacerse cargo de una serie de cosas que tiene que ser una especie de policía o brigada, ¿cierto? Pero que no tiene para qué hacer la Carabineros. A veces uno ve esa carga sobredimensionada, veo mucho en el norte, va una patrulla adelante, una patrulla atrás protegiendo una mole que llevan en un camión. Eso no lo tiene que hacer Carabineros. Hay mucho carabinero que se ocupa en funciones que pueden ser suplidas. La idea es que esa policía o brigada o patrullas municipales, más preparada que las actuales, con más responsabilidad, con más preparación sobre todo, puedan hacerse cargo de eso. Y acercar de alguna manera la seguridad a la casa. Y creo que eso es muy importante. En segundo lugar, la ruta del dinero, que se dice mucho el levantamiento de cuentas bancarias, estoy completamente de acuerdo en eso, pero yo también tengo otra propuesta hace mucho tiempo que se llama el decomiso sin condena. El decomiso sin condena, que es un proyecto que está presentado, lo que busca es que si en algún lugar hay una persona que está vendiendo droga, por ejemplo, y que empieza normalmente cuando le dicen a uno los vecinos, mire diputado, allá en esa población, en fin, llegó el hijo de la señora no sé cuánto, en una 4x4, en fin, en un BMW, y llegan y ostentan de eso. Bueno, va un funcionario en un procedimiento muy cortito del Servicio de Impuesto Interno y le pregunta a esa persona, ¿con qué plata compró el auto, señor? Y si no le demuestra que la compró con dineros lícitos de su trabajo, de una herencia, en fin, de una sociedad donde tenga, se lo quita de inmediato, sin juicio penal. Por eso se llama decomiso sin condena, porque el juicio penal te atrasa todo. ¿Por qué? Porque se requiere un estándar probatorio mayor. Eso es muy importante y ha dado resultados en algunos países. Y lo otro en seguridad pública, que yo creo que a veces nos olvidamos, bueno, además de la segregación penal, de cárceles de alta seguridad, es la prevención. Mucho deporte, el combate al narcotráfico que genera la mayoría de los delitos.
no solo los delitos de la ley 20.000 de tráfico, microtráfico, sino que todos los robos y asaltos que hacen los angustiados para comprar droga, que parten robándose las cosas en la casa, la mamá, el papá, y después terminan, no sé, vendiendo el tubo de gas, lo que sea, porque son enfermos. Tenemos que ir a la prevención y ganarle la batalla desde la prevención, desde también la represión, tener centro de rehabilitación a las drogas, si no, no se la vamos a dar. Esto ha pasado en otros países. Y si la droga, el narcotráfico, que es lo más grave a mi juicio que tenemos hoy día en materia de seguridad, escala al segundo piso y entra la policía, entra el mundo político, entra el Consejo Municipal, entra el Parlamento, entra el gobierno, olvídese. Digamos, vamos a estar en esto quizá ¿hasta cuándo? Entonces tenemos que ser muy drásticos con las autoridades. Por eso que yo antes no era partidario, examen de pelo desde el presidente para abajo, que ninguna autoridad, si tiene algún problema con la droga, que se sepa, se trate, porque la droga, el drogadicto es un enfermo, pero el drogadicto, cualquiera, desde la marihuana, que compra droga, le compra a un traficante, entra a un mercado ilícito, y si un presidente o un concejal se relaciona y le compra, está alimentando y está relacionándose con un delincuente, nos guste o no nos guste. También rehabilitación, posibilidad de que los jóvenes se rehabiliten, eso también es importante, porque usted no los puede dejar condenados, porque están hoy día, generalmente son los más vulnerables, los que entran en ese tema. Y lo otro, que también es muy importante, y aquí termino para no ser tan latero, son los tribunales de tratamiento de drogas. El delincuente o la delincuente que delinque por primera vez hay que ayudarlo. ¿Cómo se ayuda? Si usted lo mete en una cárcel, lo va a transformar de aprendiz en maestro, en doctor, en un doctorado, en cómo delinquir. Porque las cárceles en nuestro país son una desgracia. Bueno, obviamente son personas que cometen delitos, pero al primerizo usted lo tiene que ayudar. Y los tribunales de tratamiento de drogas, que son programas que se han hecho en nuestro país, dan muy buen resultado. Donde usted va y le ayuda con tratamiento psicológico, trabajadores sociales, enfrenta de otra manera a esa persona para que la persona se reinserte. Y usted, obviamente, y esa persona asume compromiso, ¿me entiende? Se le hace un seguimiento. Y eso a la larga sale más barato. Más que un juez represivo, sancionador al tiro. Eso para los primerizos, para los que pueden en el fondo, porque tenemos que ir tratando de achicarle la cancha al narcotráfico. Entonces yo le nombré una serie de caminos, no todo es represión. La represión pura y dura no sirve, no sirve. Eso es crear un estado policial, no. Hay que reprimir, hay que castigar al que comete delito, pero también hay que prevenir, también hay que preocuparse de seguir la ruta del dinero para llegar a los grandes, ayudar a los que caen por primera vez. Todo el sistema, donde también es importante la familia, que también tiene responsabilidad, pero generalmente son familias muy complejas los niños que caen. Por eso ahí tiene que ir el Estado a ayudar. En fin. Yo le daría mucha participación, con más impulso también en esto, porque lo he pensado mucho, creo que el principal problema es las iglesias. Fíjate que las iglesias cumplen un rol muy importante, particularmente iglesias evangélicas, en el rol de la prevención, de la rehabilitación, y muchas veces no disponen, no pueden, por una serie de disposiciones, acceder a recursos del Estado. Esa es la mirada que tengo respecto de la situación de la delincuencia. O sea, una cosa sistémica que hay que abordarla desde muchos puntos de vista. Jaime, la inmigración. En el tema particular de la inmigración, bueno, está, desgraciadamente, mediáticamente hablando, se ha visto muy vinculada desde el punto de vista de la percepción pública con el tema de la delincuencia. Porque toca, casualidad o no, de que junto con estas grandes oleadas de inmigración no controlada, han llegado delitos nuevos. Uno de ellos el sicariato. Acá hemos tenido ajusticiamiento en pleno centro de la calle. Habitualmente aparecen cadáveres en diferentes lugares, igual que en la zona central, en el norte, en el sur, en todas partes. Puerto Montt ha resonado también últimamente respecto a esto. Cadáveres que aparecen tirados en una zanja con claras muestras de ajusticiamiento y tortura, ¿ya? Un tipo de crimen que aquí antes no se veía. Aquí en Chile, el criminal, dentro del ambiente criminal, hay literatura, hay poesía respecto a esto, de que en Chile teníamos el choro. El que en definitiva iba de frente, que sentía el aliento de su víctima al clavarle el puñal, poco uso de arma de fuego, pero que además, cuando era capturado, asumía.
yo fui. Pero hoy día tenemos otra cosa. Y junto con esto tenemos, tú lo mencionaste antes, mencionaste el tema de cómo se llevan las cosas en tribunales, parece ser también un tema de percepción de que los delincuentes aquí en Chile tienen mejores abogados que las víctimas. El tema de la inmigración. Mira, dentro de todo esto, no, ¿cómo está lo muy ves? bien. Yo asocio algún tipo de delito a la inmigración. Y no es por ser xenófobo, al contrario. Creo que en Chile, en 4 o 5 años, entró 1,5 millones de inmigrantes. Chile tenía 450.000 inmigrantes más o menos parejos los últimos años. Y desde el 2017-2018 entran, llamado Cúcuta de por medio del presidente Piñera, más otras cosas que vienen antes, digamos, más la inacción que hubo también en este gobierno al principio, 1,5 millones de inmigrantes, más los 400.000, 1.900.000 inmigrantes. Y eso generó colapso en los servicios de salud, en la educación, la vivienda, complicó más las cosas, porque obviamente hay gente que viene a buscar formas de vida. Y eso obviamente hay que pararlo. Yo creo que, yo siempre digo, el país es como una casa, y la casa puede recibir visitas, como la recibe uno en su casa, pero si uno le mete más visitas a las que caben en la casa, le echa a perder la vida a los de la casa y a las visitas. Y eso es lo que pasó en este país. Entonces hay que dar señales muy claras, hablarle a Latinoamérica con mucha decisión, ¿cierto? Porque la mayoría de los inmigrantes vienen a Latinoamérica, particularmente Venezuela, Colombia, y decirle, mire, en Chile no caben más inmigrantes. Vamos a tomar medidas más drásticas con eso. Y yo quiero, en eso siempre he dicho, mi primer discurso, si soy presidente, va a ser decir eso, porque es uno de los principales problemas que me plantean en todo Chile, particularmente en el norte de la región metropolitana. Entonces creo que eso es muy importante, dar esa señal, ¿no? Yo he estudiado mucho el tema porque lo quise abordar con mucha claridad, porque tenía mis dudas, para serle bien honesto, porque los inmigrantes también son víctimas, la gente que escapa de un lado, pero el que se mete por la ventana porque no pasa por la frontera y que no registra los documentos, bueno, usted dice, bueno, ¿quién es este gallo? ¿Cómo lo va a recibir en su casa si entró por la ventana o se saltó la tapia? Entonces ese inmigrante a uno le da inseguridad y uno tiene que, como responsable, padre, en la casa, así como en la casa, bueno, el presidente de la República tiene que tener, obviamente, responsabilidad también con sus ciudadanos. Entonces hay un tipo de delito que entró de afuera y que tiene que ver, a propósito de lo que usted decía del choro, que es cierto, tiene que ver con una cosa muy especial, que es gente que no le teme a la muerte. Hay gente que tiene una visión, ya está una cultura distinta. Gente que le da lo mismo, ir a enfrentar y disparar de frente, ¿me entiende usted? Y si le llega un balazo, como que no le dan el valor a la vida que le dábamos en Chile, a la vida, o que le da la gente normal a la vida. Entonces están dispuestos a morir ahí, y les da lo mismo. ¿Por qué? Porque vienen de una cultura delincuencial distinta. Y bueno, y esos son, obviamente, el sicariato, uno los ve, entran a un lugar, de repente las imágenes van a saltar una benzina, salta una persona, un viejito, una viejita, les da lo mismo. Hay cierta amoralidad o inmoralidad más bien y una relación con la vida distinta, que es lo más grave, porque no le temen a la muerte. ¿Me explico? Y Exacto. eso me lo explicaba hace algunos poquitos años atrás un alto funcionario de investigaciones cuando llegó el Tren de Aragua. Y le dijo, mire diputado, este es el principal problema, hay gente que no le teme a la muerte. Entonces están dispuestos, nacieron en eso. Y ahora son bandas que llevan mucho tiempo y que están organizadas además. El que se sale el camino lo eliminan, ¿me entiendes? Son verdaderos soldados. Entonces es muy complicado eso. Entonces por eso que hay que ser muy drástico. Hay que ser muy drástico, no permitir así nomás más inmigración. Repatriar a los que no entraron por la vía ordinaria o los que han cometido delito con mayor razón. El padre de familia tiene que cuidar la casa y el presidente tiene que cuidar a los de la casa y también a los que invitó, pero que entraron por la puerta. Eso hay que hacerlo. Yo creo que eso es lo correcto. Ciudadanía y derecho a voto del inmigrante. No me gusta lo que tenemos hoy día en el país. No me gusta para nada, para serle bien honesto. Yo no soy un tipo tan nacionalista, pero creo que al menos debiera haber reciprocidad. Porque Chile le da el derecho a voto al inmigrante con la sola presencia, estar en el país durante 5 años creo que son, pum, derecho a voto. Y listo. ¿Y sabe qué me pasa con eso? Si no somos capaces de controlar la frontera, ¿qué va a pasar? Hay que pensar siempre en el largo plazo y en los conflictos. Chile no se armó, este país se armó en la dura. Hubo guerras de por medio. Guerras en el norte particularmente, yo soy lo menos antibelicoso que hay,
pero hay que pensar en el largo plazo. Entonces usted, si le da a cualquiera el voto así de fácil, usted va a tener de repente que en Arica le van a elegir un gobernador los peruanos, si no es capaz de hacer las cosas bien. ¿Entiende? Porque se van a poder inscribir. Como ahí entran y salen a cada rato, ¿me entiende? Porque la frontera es porosa, van a poder controlar. Y no es que yo sea paranoico. O van a poder controlar una alcaldía. Y no diré que si fuera con un propósito normal, sí. ¿Por qué? Porque llegamos a tal nivel de extranjero que en el norte hay un 20 o 30%, no un 10% que es el promedio nacional. Claro. Entonces hay ciudades que pueden controlar gente indebidamente, a mi juicio, y ser elegido y generar dificultad en el futuro. Entonces yo sería recíproco. Si me lo dan allá, se lo doy acá, con las mismas condiciones, pero no con la apertura que tiene hoy día Chile. Ahora eso se ha transformado en este momento en un problema coyuntural, pues la derecha dice no, que voten, que sigan igual, en fin. Yo he dicho, mire, por último en esta elección no cambiemos las reglas, pero pasadita la elección cambiemos las reglas, porque esto, a mi juicio, puede generar problemas geopolíticos en el futuro. Bueno, hay harto tema también acá, sí, se queda con gusto a poco esto, porque el tema de los servicios sociales, la salud, no sé si tú sabes, pero en un consultorio es más fácil que se inscriba un inmigrante que un chileno hoy en día. Eso está pasando acá. Pero para avanzar, Jaime, porque nos queda poquito tiempo, descentralización. Es un tema que acá preocupa mucho en las regiones, ¿ya? Leí parte de tu propuesta, fue una pincelada, debo reconocerlo, pero me quedo con algo. Una descentralización verde y con identidad. Así resumo yo la tuya, con tus palabras. Mire, la Federación Regionalista Verde Social, este partido que es nuevo, tiene todo un sentido, porque nosotros nos imaginamos el Estado de una manera distinta. Somos progresistas, por eso que es social, le pusimos ese apellido, digo yo, tiene 2 nombres y 2 apellidos nuestro partido, pues somos el mundo progresista, no somos de derecha. Respetamos toda la ideología, pero no somos de derecha. ¿Qué significa esto el regionalismo? El regionalismo significa traspasarle poder a las regiones, a las comunas, a la ciudadanía, es profundizar la democracia. El regionalismo, para que se lleve a cabo efectivamente, tenemos que traspasar ese poder, tenemos que eliminar los delegados presidenciales y fortalecer la figura de las autoridades elegidas, gobernadores, alcaldes, concejales, core, en fin, la representación, la democracia. Pero la configuración del Estado no solo es eliminar al delegado para pasarle la función al gobernador, sino que nos imaginamos un Estado diferente. Las seremías, que son los representantes de los ministerios en las regiones, tienen que reconfigurarse de manera distinta. Tenemos que sacar a los funcionarios, miles que hay en Santiago, por ejemplo, pongo un ejemplo concreto del MOP, hay 6.000 funcionarios en Santiago del MOP. Y en las regiones, entre todas las regiones habrán 3.000, ni un tercio, ya, de todo. Lo que tenemos que hacer es fortalecer, además de decidir nosotros, fortalecer esas capacidades de las regiones, de acuerdo a la naturaleza y a la necesidad de cada región. Por ejemplo, en Atacama necesitamos una seremi de minería muy fuerte porque es una zona muy importante minera. A lo mejor acá es agricultura, es economía. Entonces tenemos que reconfigurar el Estado. No todo centrado en un solo lugar, ¿cierto?, en la región metropolitana, sino que también tenemos que reconfigurarlo de acuerdo a las necesidades del país. Tenemos que traspasar recursos a las regiones. ¿Cómo vamos a traspasar recursos? Con las actividades de identidad local, por ejemplo aquí las forestales, la pesca. Parte de los impuestos tienen que quedar acá, como la minería. El royalty, del cual soy autor y muy orgulloso, permite incluso traer recursos prácticamente a todo Chile. La forestería debe tributar acá, parte importante de sus tributos, las salmones, los salmones, y obviamente hacer ajustes que tienen que ver con la defensa de la naturaleza. Porque nosotros decimos, y para sintetizar, porque nos andan apurando, nosotros decimos hay que salvar el planeta, pero hacer que todos lleguen a fin de mes porque la gente necesita obviamente trabajo, salud, ¿cierto?, educación, vivienda. Y esas cosas se pueden conciliar con más regionalismo, con más descentralización. Y fíjese por qué. Porque esta sociedad neoliberal genera consumidores de bienes y demandantes. La gente dice, bueno, yo necesito salud, yo necesito esto, y está muy bien. Lo que tenemos que hacer es que nos ayude la gente, profundizando la democracia, a buscar las soluciones, te fijas, a decidir qué se hace, qué no se hace en su comuna, en su barrio, qué industria se acepta, cuál no se acepta en su región, pero en la medida que esa industria deje algo en la región, y vamos generando una dinámica mucho mejor que la que tenemos hoy día. Por eso que es muy importante, es un modelo distinto, progresista, diferente. Por eso nos diferenciamos de los comunistas, del PPD, del
Frente Amplio, por eso que estamos en esta pelea, dando a conocer nuestras propuestas. Un partido político nuevo, que más que un partido, un movimiento, porque esta cosa de las regiones, a veces en algunas regiones más fuerte que en otras, tiene distintos énfasis. Perdón. Jaime, para cerrar, porque nos están apurando, hay dos propuestas, o básicamente una propuesta más y un cierre de propuesta, que es democracia y Estado, y hay una que me llamó mucho la atención, que Chile te cuida. Me hizo un símil con el Chile crece contigo, sí, pero ya ha llevado a toda la población. Una reflexión final respecto a estas dos cosas. Bueno, los problemas sociales son acuciantes. Planteamos cosas inmediatas, por ejemplo, bajarle el IVA a los remedios y a un conjunto de bienes de la canasta básica para ayudar un poco a las personas de menos ingresos. Tenemos que preocuparnos especialmente de la salud, de la provisión de las listas de espera en cirugías y interconsulta, y ahí tenemos una mirada que no necesariamente la provisión la tiene que dar el Estado. Ahí hacemos una distinción. La salud es de interés público. El Estado se hace cargo del que no tiene plata, del que necesita salud, pero puede proveerle el hospital, el consultorio, bienvenidos, ¿sí? Pero si no tienen capacidad, el Estado tiene que buscar ayuda afuera. Y tiene que ir y hacer un convenio con la Asociación Chilena de Seguridad, con las mutuales, las que no tienen fines de lucro, u otras aunque tengan, y resolver el problema de salud. No soy estatista, pero entiendo ese interés público respecto a quien provee el servicio, porque tenemos graves problemas de salud y las listas de espera no pueden seguir. Tenemos en los médicos un verdadero cartel. Los médicos no dejan hacer especialidades. Los médicos operan 2 operaciones en el hospital cuando son servidores públicos y les paga el Estado, y cuando van en la privada operan 4 en el mismo horario. Hay muchos problemas. 10. Y eso se sabe. ¿Y por qué no se paga? Porque es un cartel. Ellos se protegen. Ahora están en licencias médicas, y el médico que dio una licencia médica mal, ese médico tiene que, por lo menos ser suspendido un mes, ser sancionado. Entonces, no, aquí hay esos grupos de poder que están en las grandes empresas, que están por toda parte, hay que enfrentarlos. Ahora hay que enfrentarlos con gradualidad, pues si no te van a sacar, si soy presidente. Hay que hacer transformaciones profundas gradualmente, pero ir moviendo el barco. El barco uno lo mueve acá, ¿cierto? Y va a llegar al otro lado, al otro continente. Si uno lo mueve acá, va a llegar a un lugar muy distinto. Pero hay que ir haciendo las cosas bien y con decisión. Por eso que, salud, educación, adultos mayores, tenemos desafíos enormes en materia social. El sistema de cuidados que este gobierno ha impulsado, que es muy bueno, pero que hoy día muy chiquitito, para las cuidadoras, que son generalmente mujeres que atienden a hijos, hijas, adultos mayores. Hay mucho por hacer en este país, yo creo que lo podemos construir mucho mejor. Y tenemos que entender también de nuestro sector político, del mundo progresista, que nadie sobra. Estos días han andado peleando, Toá con Jara, tirándole que los comunistas no. Mire que nadie sobra. El adversario del frente es un adversario muy peligroso, que es la derecha, que está en una postura. Yo estuve en Temuco hace 2 o 3 días atrás en un foro, y el discurso de odio que hay me dejó muy preocupado en Kaiser y Kastel. Personas que a mí me preocupan si llegan a ser. Me preocupan más de lo que me preocupaba antes después de verlos en directo. Porque obviamente es muy fácil decir vamos a solucionar todo, pero el problema es que no dicen cómo, ¿me entiende? O le vamos a poner una pistola para que usted se defienda. Eso es una locura. Jaime. Antonio. Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista. Precandidato presidencial a presidente de la República. La cámara es tuya para que te dirijas a tus electores. Mire, yo les agradezco mucho la entrevista a usted, Antonio, en este canal comunitario, en este medio de comunicación comunitario, pues se puede uno profundizar más. Que desgraciadamente uno va en la tele, lo único que quieren es como joderte, en fin, hacerte caer. Y uno no profundiza y no puede transmitir lo que quiere. Y con eso más bien transmiten los que algunos quieren nomás, sostener un modelo. Nosotros somos transformadores, aquí he expuesto algunas ideas. Creo que eso es muy importante y les pido el apoyo. Si ustedes quieren una alternativa como la nuestra para el próximo 29, vayan a votar, tengo el número 4. Somos una alternativa progresista nueva, con una doctrina regionalista que profundiza la democracia y verde, partiendo por la urgencia de los aspectos que nos impone el cambio climático, que cada vez que hay un desastre, producto del cambio climático, como el otro día en Puerto Montt, son los más pobres los que siempre pagan. Los techos de 600 casas, gente modesta y sus enseres se volaron. Las familias ricas no tuvieron problemas. Cambio climático.
133 personas muertas quemadas en Viña del Mar, Villa Alemana, los más pobres. Las medidas que hay que tomar son urgentes porque en el fondo, si no se toman, los más afectados son los más pobres. Pero tenemos que conciliar las dos cosas, crecimiento, vivienda, con los temas ambientales para protegernos en definitiva. Les agradezco mucho a usted, Antonio, la posibilidad de estar acá en Concepción en este canal comunitario. Jaime, ha sido un gusto. Bueno, queridos amigos, estamos dando fin a esta entrevista con Jaime Mulet Martínez, precandidato presidencial en este momento. Él ha hecho el llamamiento a sus electores y nosotros, preocupados como medio comunitario, de dar a conocer el candidato. Acá, tal como él bien lo ha señalado, en nuestro espacio lo que nos interesa, sea quien venga, es dar a conocer su postura, no la nuestra, su postura, y para ello, por supuesto que no es nuestro afán ni de trapear con nadie en lo absoluto, ¿ya? Jaime, ha sido bastante interesante este paso, esta conversación. Creo que quedaron harto paño que cortar, harto tema que no pudimos abordarlo a cabalidad, el tema de la ética, el tema de los colegios, mucho. Etcétera, etcétera. Pero esto no quita ni obsta que el día de mañana podamos volver a tenerte de visita acá en nuestro espacio. Feliz, muchas gracias. Dando fin entonces a un nuevo capítulo de Voz Populi Voz Dei y transmitiendo desde el Centro Cultural Radiofónico Lorenzo Arenas. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.